Listo. Se está grabando la llamada. Entonces, siendo las 6:30 de la noche, damos inicio a nuestra sexta clase de textual. Esta es nuestra penúltima clase teórica y es nuestra antepenúltima clase de textual, porque son 8. ¿Vale? Esta sesión no me preocupa que sea tan corta, o sea, las otras sí me preocupan porque hay contenido de que hablar, pero esta no me preocupa. A la larga en su examen no les van a preguntar movimientos literarios, que de eso trata la clase. Lo que quisiera que se llevaran de esta clase es diferenciar los unos de los otros más que decir que Shakespeare pertenecía a una corriente, ¿vale? Y el tiempo que tal vez nos sobre o no nos sobre, no sé, puede que nos vaya más o menos tiempo, pues lo metamos directamente a nuestro club de lectura esperando que hayan podido adelantar un poquito, ¿vale? Recuerden que hoy teníamos los primeros capítulos de El mundo de Sofía, entonces quisiera también hablar un poquito de eso al final. Entonces, arranquemos. Movimientos literarios. ¿Qué es un movimiento literario, María? María Sarabia. Mm, bueno, profe, no sé. Me quitó. Pero, a Ok. ver, movimiento literario. Eso sería como que un conjunto, o sea, en una época determinada hubo varias personas que escribieron Ajá. cosas que tenían algo en común, Ok. características, no sé, forma de escritura, eh, sí. Ok. Y, por ejemplo, no pueden haber dos movimientos literarios en la misma época. Siempre se seccionan en el tiempo. No, sí, o sea, sí pueden haber varios, pero me refiero a que tengan características como que uno diga, este autor puede ser de enfocado a este movimiento o tal cosa, no sé. Vale. Así. Precisamente eso es un movimiento literario. Es un momento donde, según las condiciones sociales, el entorno, el país, etcétera. Uy, no me está cargando acá. No voy a hacer si me apague. Se termina la grabación y quedamos jodidos. Ay, qué raro. Qué raro. No está cargando el computador. Ah, no, ya. Listo. Precisamente el movimiento literario es eso. Bajo unas condiciones sociales, reales, específicas, un grupo de personas de un entorno particular, pues se reúne a escribir de una determinada manera. A veces será porque su entorno les favorece más hacia escribir cosas hermosas y otras veces porque su entorno los favorece a escribir cosas más feas. A veces de unos estilos muy largos de escritura con parrafotes de 3 hojas o a veces con parrafitos chiquiticos, ¿vale? Entonces, no quisiera arrancar desde Grecia, por lo cual voy a arrancar desde el Renacimiento, que son los cruciales, ¿vale? Y la próxima clase vamos a hablar de movimientos literarios en América Latina y en Colombia, ¿bien? Entonces, que también ya la otra semana terminamos la parte de textual, nos toca última clase teórica y clase práctica en la noche del lunes de la otra semana. Entonces, tenemos el primero de nuestros movimientos literarios, que es el Renacimiento. ¿Vale? Piedra, yo le pregunto, ¿renacer de qué? ¿Por qué le ponemos así a esa literatura? Mm, Se me hace que es por ciertas reglas sociales que hace que antes del Renacimiento estaban y que ahora como que se intenta cambiar. Ok, por ejemplo. Creo que sale después de la Edad Media, se me hace. Y, Vale. por ejemplo, creo, a ver, en el teatro antes, primero en Grecia, pues eran las tragedias, las comedias. Ajá. Luego, en la Edad Media, el teatro empezó a volverse más religioso. Ahora las obras de teatro eran como cositas que hablaban, historias de la Biblia, más o menos, o historias sobre los ángeles o sobre los demonios. Ahora en el Renacimiento me imagino que cambian para decir, bueno, no lo hagamos tan religioso, hagámoslo de otra manera, volvamos como a lo de,
volvamos a hacer drama, volvamos a hacer tragedias, volvamos a hacer comedias. Y creo ¿Vale? que en el Renacimiento están autores como Shakespeare, se me hace. Ok. Un poquito descuadrado, pero sí. Vale. Entonces, en tres términos, ¿cómo le pondría el Renacimiento? ¿O a qué se va? Mm, cambiar paradigmas, puede ser. ¿Qué es un... Uy, esa palabra me encanta. ¿Qué es un paradigma? Pues, pucha, suena tan bonito en mi cabeza ahora que lo pienso, pero Uf, se metió en un problema en este momento. Adelante. paradigma, algo que estaba antes y parecía ya establecido. ¿Y los paradigmas no pueden ser de ahora? Cuando decimos el paradigma neoliberal, ¿es de antes? Sí, viene de antes, porque ahorita el neoliberalismo no es que sea tan nuevo tampoco. Eso, al menos yo Ok, creo que sí, la idea estaba antes de que yo naciera, de hecho. ok, vale. Resulta que el sinónimo de un paradigma es un mundo, ¿vale? Eso es un paradigma. Por ejemplo, el capitalismo es un mundo, ¿sí? Lo hablábamos en alguna sesión. Es una forma completa de apreciar la realidad en todas sus formas. La economía, la política, la sociedad, la cultura, las relaciones de pareja, las familias, las amistades, etcétera, etcétera, etcétera. Todo se rige a través de eso. Precisamente el Renacimiento es un cambio de paradigmas, del paradigma teológico, llevar todo en Occidente, que son 5 países, es un pedacito de cachito de mundo, no es mucho. Llevar todo ese mundo de Occidente, que era teológico, que era religioso, que le atribuía todo a un Dios, llevarlo a las causas humanas. Ese es el Renacimiento, ¿vale? Entonces, más allá de cambiar un paradigma, que sí, lo que tenemos detrás son dos palabritas: la razón y otra que va a ser el humanismo, ¿vale? El humanismo es elevar al ser humano sobre todas las cosas existentes y por haber para colocarlo en el centro de la existencia y en el centro del análisis. Por eso una escritura renacentista nos va a hablar de las maravillas del pensamiento, de la razón, de la lógica, de la argumentación, cosas que ya encontramos en la antigua Grecia, es ese renacer, ¿vale? Pero además lo vamos a centrar en el ser humano, quitándole toda otra cosa que exista, y el ser humano va a ser el encargado de llevar adelante esta literatura, ¿vale? Es un avance técnico, científico, con un antropocentrismo, y es importante decir antropo porque se va a centrar en el hombre, la mujer todavía no va a aparecer en esto, y muy adelante va a aparecer. Y que también pues va a tener unas grandes influencias. El cambio de los paradigmas, la pérdida de la religión en las vidas cotidianas y un poco más de la política, pero también va a estar encadenado al descubrimiento de América. Descubrimiento lo pongo entre comillas, de América. ¿Por qué? Porque alguien necesita financiar que alguien pueda estar escribiendo todo el día. Y segundo, porque el descubrimiento de América es una muestra del antropocentrismo. ¿Sí? Es yo contra el mundo. El hombre grande con la espada, libertador, que llega a la bahía de Cuba y dice que es la isla más bonita que nunca ha visto en toda su vida y que acaban de descubrir el Edén y que eso es nuestro. ¿Vale? Eso es una muestra del antropocentrismo, pasarme por encima de la naturaleza y todo lo que yo quiera para escribir sobre las maravillas del ser humano. Eso es una escritura renacentista, ¿vale? Con la renovación del ser humano. Precisamente Shakespeare va a estar en medio del Renacimiento, sí, aunque un Renacimiento tardío y entrando más en una ilustración, ¿vale? Ahí tenemos un ejemplo de Shakespeare, los hijos de los, perdón, eran los hijos de los ricos. Era la muerte de Hamlet, por ejemplo, es un ejemplo Hamlet. Shakespeare es un hijo de ricos, acomodadísimo de Inglaterra, que puede vivir su vida como se le dé la gana, que vive a finales de los años 1500, eh, que es perseguido por las iglesias protestantes,
porque pues tenía sus meollos con el catolicismo, que pudo haber sido homosexual, todo lo que ustedes quieran inventarle, pero lo importante que nos muestra Shakespeare es dejar de hablar de Dios, básicamente. Por eso se lee tanto a Shakespeare en los colegios americanos, porque es la forma de decir, yo sé que tú eres un protestante aférrimo, pero por favor, niño de Okinawa, perdón, de Okinawa, niño de Oklahoma, de New York, deja de hablar de Dios, vamos a hablar de Shakespeare, el Renacimiento, y por eso lo adoran tanto, ¿vale? Porque es centrarse en las cosas cotidianas del ser humano y cómo se razona en eso. Ese es un perfecto ejemplo de una escritura renacentista con unos elementos del otro lado, ¿vale? Y me estoy escribiendo el Renacimiento. Shakespeare, ¿vale? Entonces, otra de las escuelas que tenemos, porque resulta que cuando decimos literatura universal o escuelas literarias universales, nos referimos a las que han estado de Alemania hasta España, ¿vale? De ahí en adelante no existe el universo. Entonces, otra de las escuelas que va a surgir posterior al Renacimiento va a ser la neoclásica o el neoclasicismo, ¿vale? ¿Qué nos dice el neoclasismo? Clasicismo. Ya que lo estoy escribiendo mal. Los neoclásicos, ya. Me aburrí de buscarlo. Clásicos, ¿vale? ¿Qué nos dicen los neoclásicos? Que en el siglo, ya estamos avanzando un poquito más, ya estamos en el siglo de la Ilustración, años 1700, ¿vale? Pues ya tenemos instaurado el ser humano en todos los debates, la política instaurada, pero la razón nos sigue haciendo falta. Por lo cual, como es un siglo muy revolucionario, por no en nada se llama el siglo de las luces, van a hacer sus revoluciones burguesas y hay unos libros mamotretos de 5.000 páginas en eso. Lo que nos van a llevar estos neoclásicos es a el uso de la razón. Por eso las escuelas económicas neoclásicas que hablamos al principio de las clases se van hacia eso, a que el ser humano es un ser racional por entendimiento y no tiene nada irracional en sí mismo. Y eso es aplicar a rajatabla lo que dijeron los griegos. El ser humano es racional, no tiene nada más, ¿vale? Y eso hace parte también de la ilustración. Cuando hablamos de una literatura neoclásica, vamos a hablar de una literatura política, profundamente burguesa y revolucionaria, ¿vale? Por lo tanto, también liberal. Autores de los neoclásicos, Descartes, ¿sí? El yo no existo, lo que existe es mi duda, y si existe mi duda puedo demostrar que existo, pero el resto no existe. Autores como Locke, pensando en el derecho natural, la práctica política de la razón, el desarrollo humano, sí, eso son escrituras neoclásicas. Y pues lo importante de la ilustración siempre va a ser la parte política, ¿vale? También este de acá se puede caracterizar por cosas como la... Uy, acá lo estoy escribiendo mal. Vamos a escribirlo al revés. Necesidad de conocimiento. ¿Vale? Conocimiento. ¿Qué nos va a decir esta escuela? Básicamente nos dice, vea, vivimos como seres racionales, a veces en un mundo oscuro, por eso las obras pictóricas son más oscuras, como un barroco un poquito fúnebre. Vivimos en un mundo con la necesidad de darle luz porque el mundo es una oscuridad completa y como somos europeos, pues tenemos la obligación de ilustrar al mundo y nuestra razón nos va a permitir adelante como seres completamente racionales, políticos, pero necesitamos descubrir el mundo que nos está adelante porque hay una inmensidad de cosas que no estamos viendo, ¿vale? Entonces, acá de esta escuela neoclásica, tendremos cosas como las enciclopedias o la encíclica, tendremos las fábulas. Las fábulas son profundamente revolucionarias porque tratan de enseñarnos la ética correcta de la revolución, ¿vale? Y pues tendremos una serie de avances tecnológicos bastante importantes, pero nos centraremos siempre en demostrar que somos seres racionales. Mayores autores de acá, Descartes. No hay que más opinarle. Ahora, tenemos otra escuela, ya vámonos de Inglaterra, porque estas dos son bastante inglesas y un poquitico italianas, el Renacimiento, poquito.
¿Qué le suena a María? Es que no le he preguntado. El romanticismo. María. Bueno, ¿qué me suena eso? Me suena como, Ujú. a ver, como muy llevado hacia lo emocional, como hacia el, no sé si Ok, decir dramático de alguna forma. vale. Como el sentimiento, como más centrado en el sentimiento. Ok, ¿algo más? No, sí. ¿De qué país le suena? Porque los anteriores eran ingleses. ¿Este qué le suena? Ay, no, no sé, profe. Ok, vale. Resulta que el romanticismo es alemán. Cuando vean, si en algún momento les llega a interesar eso, que, bueno, acá hay un matemático y una médica, no, nunca van a ver eso. Pero para las personas que están viendo el video y que tal vez les gusta la literatura, la historia, la filología en alemán, etcétera, algo que marca a Alemania es el romanticismo. No en vano los llevaría a dos guerras mundiales más adelante. Pero, quitando ese apartado, eh, los alemanes son profundamente romanticistas hasta el día de hoy. Esa es su cultura. Precisamente, hay dos cosas que caracterizan el romanticismo. Los sentimientos, expresar profundamente. Eso también nos demuestra pues un poco las sociedades como están, ¿no? Si una sociedad tan estricta como la alemana desde tiempos inmemoriales, con el peso encima del Sacro Imperio Románico y de la formalidad y del Imperio Romano encima, tiene que buscar escribir algo diferente para expresar sus sentimientos. Los neoclásicos también nos muestran eso, sociedades profundamente heridas por el desplazamiento forzado que les estaban haciendo en su revolución industrial y en sus revoluciones también en Francia, y que necesitan pues buscar un ápice de que todavía existe humanidad en el otro. Eso mismo es el renacimiento. Vamos a quitarnos un poquito lo que estamos haciendo en las Américas para decir que todavía tenemos algo de cotidianos y que no somos animales. ¿Vale? Eso demuestra las corrientes de la literatura y de las artes, lo que hace falta en una sociedad. Bien, entonces, el sentimiento del romanticismo y por otra parte, el sentimiento de libertad. No en vano las obras del romanticismo pictóricas siempre van a tener a un hombre vestido de traje encima de una montaña con un largo horizonte para conquistar, ¿vale? Porque esa es la idea de Alemania para ese momento. Van a estar influidos además por la necesidad del idealismo. Recuerden que pues el idealismo es alemán, diciendo que el idealismo es básicamente una mezcla entre pensar que yo soy lo único que existo y que el conocimiento lo creo yo, o pensar que yo no sé nada y que lo descubro a través del mundo. Es una mezcla de ambas. Yo tengo algo, tengo categorías bajo las cuales juzgo el mundo y al mismo tiempo voy aprendiendo del mundo. ¿Vale? Ese es el idealismo muy, 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 muy resumido. ¿Vale? También tenemos otras, porque esto es importante decirlo, esta literatura es de los años 1800, ¿vale? Incluso un poquito de los 1700, podemos ponerlo ahí. Y precisamente en esos años es cuando los grandes imperios comienzan a expandirse. Por lo tanto, también tenemos un sentimiento de insatisfacción. Eso es lo que hay también detrás del romanticismo. Estamos buscando mejores experiencias, quitarnos de los trapos del Sacro Imperio Románico y del Imperio Alemán que tenemos encima y de toda esa seriedad y todo lo demás. Y vamos a agregar otro elemento que es la subjetividad. El alemán es un idioma extremadamente objetivo y literal. Y por eso en su literatura van a buscar expresarse a ellos mismos. ¿Vale? Entonces, cuando vemos una literatura romanticista, tenemos que buscar elementos que van en contra de la corriente anterior. Así siempre va a funcionar las corrientes literarias. Es una oposición a lo anterior. No nos importa la razón, no nos importa la formalidad, la ilustración, las revoluciones. En Alemania, ¿qué ilustración tuvimos? ¿Qué revolución? Lo que tuvimos es un profundo sentimiento de formalidad. Por lo tanto, en el romanticismo, pues vamos a expresar nuestra subjetividad, nuestros sentimientos, nuestro idealismo, un sentimiento patriota, eso ya da miedo,
un idealismo, un sentimiento de libertad, una profunda insatisfacción por las condiciones de la vida y nos vamos a buscar ir hacia el mundo buscando la libertad y expresar los sentimientos también a través de los paisajes. Eso es un elemento muy importante, ¿vale? Lo voy a poner acá. Los paisajes son la mitad de la literatura romanticista. Ejemplos de ello, Goethe, o Gotha, también lo dicen a veces, Goethe, que lo voy a poner con rojo. Goethe es un hijo de ricos, obviamente, que creo que este era también influido muy por los españoles, no es que era español, pero creo que era alemán, entonces lo voy a poner acá, porque igual Goethe pertenece a esta corriente. Es un hijo de ricos que estudia derecho, pero es amante de la literatura y se enamora profundamente de los paisajes y de todas las descripciones lentas de 20 páginas que uno puede hacer acerca de una habitación. Eh, y trata de expresar toda su subjetividad y todo ese sentimiento y todo el peso que hay detrás de ser alemán y ese sentido de superioridad del Sacro Imperio Románico, de los 1000 siglos, de los 1000 años de historia, etcétera, etcétera, etcétera. Y su libro culmen es el Star on Drank, espero haberlo pronunciado bien, que es básicamente un libro donde se enamora de una casada y al final no logra nada. ¿Sí? Es un perfecto ejemplo del romanticismo. Son situaciones muy cotidianas donde él va a expresar su subjetividad, que no quiere ser abogado ni nada de eso, lo que quiere es amar a una mujer casada, irse por encima de esas cosas y pues al mismo tiempo tratar de rebelarse contra la razón porque ya los europeos lo están haciendo, ya los ingleses, los franceses, su revolución, etcétera, pero en Alemania eso no hubo. Entonces el romanticismo se va a ir precisamente hacia el sentimiento, la libertad, la subjetividad. ¿Vale? Eh, Ahora, si yo les dijese otra corriente que sea el realismo, ¿qué les suena, Pierre? A mí me suena como que viendo la gente que ya está mucha subjetividad, mucha sentimiento, emoción, como que pensarán, oye, no, ya no nos está gustando, Ok, mejor pensemos en algo más, quizás algo más cerrado. vale. Algo más, un sinónimo que hay. Mm, realismo, de realidad, algo, mm, algo más cruel, puede ser, algo más, ¿Qué viven? ¿En qué, primero que todo, en qué país se le imagina que surge ese realismo? a ver si en este surge, bueno, Si este, este era italiano, inglés, alemán, ¿qué nos falta? falta una vaina francesa, ahora que lo pienso. Exactamente, Francia. ¿Qué ocurre en Francia para los 1800? ¿Con qué arrancan los franceses? Híjole, se me hace que la revolución industrial o la... No, sí, se me hace La... que la revolución industrial. No, porque ellos no tuvieron revolución industrial, ellos tuvieron revolución francesa. Ah, pucha, ahí se toca los Vale. ingleses, ¿verdad? Que tenían primero esa revolución. Hijo de- Ajá, unos 200 años antes. Listo. Entonces, sinónimo de realismo considerando que los alemanes se pusieron muy subjetivos. ¿Qué van a hacer los franceses? Y eso lo vimos en una clase con un autor llamado Comte. Augusto Comte era el del positivismo, se me hace ver. Correcto. Positivismo. ¿Qué más? Objetividad, supongo, lo contrario de eso. Correcto. ¿Qué más? A ver, algo como científico, algo como más Ajá. comprobable. Ok. Pero falta el meollo del asunto, la cosa más importante del realismo. Comte, ¿a qué se dedicaba? ¿A la física o a qué? El de ver este se dedicaba a algo social, se me hace, era Ajá. sociología, creo que era. Ah, ¿cuál es el objeto de estudio de la sociología? Las sociedades. Correcto.
Ese es el objeto del realismo. Pero, ¿algo más que quiera agregar? No, ya dije mucho, profe. Vale, nos falta, ya lo veré. Entonces, precisamente, como los alemanes estaban enamoradísimos del mundo y de las cosas bellas de la vida y de los sentimientos y del paisaje, etcétera, los franceses sí se la tuvieron que pasar dura, porque ya estaban pasando unas hambrunas muy feas y les vino encima una revolución y les vino encima un emperador, el emperador Napoleón, y les vino encima el espionaje austriaco y les vino encima el espionaje prusiano y les vino encima el espionaje alemán. Esos sí son buenos para el espionaje. Eso lo veremos en la próxima clase, la de mañana. Eh, pero les vino encima el espionaje del mundo y aparte les vino encima la corona inglesa y les vino encima la corona española y les vino encima la corona portuguesa. Entonces, pues como que uno no se puede pensar, poner a pensar mucho en lo bonito de la vida si tiene 5 imperios encima, especialmente el prusiano, que son las guerras principales. Precisamente, el realismo va a ser una escritura real, ¿vale? Pero no tan real, digamos. ¿Por qué? Porque es positivista. Recuerden que el positivismo es el pensamiento correcto. Sí, es pensar que existe una forma correcta de ver las sociedades, pero no porque a ellos les falte desarrollo. El positivismo nace diciendo que Francia ya es el culmen del desarrollo, ¿vale? Que ellos ya pasaron por muchas cosas y ellos ya están donde tienen que estar y que son perfectos. Entonces, es un realismo, pero no tan realista, ¿vale? Pero lo que sí vamos a ver son temas muy centrados en la sociedad, en el sentimiento del otro, pero también en una profunda miseria en algunas ocasiones. No lo pongo ahí porque no sale totalmente, sino que en algunas ocasiones sí hay escritores que ustedes pueden ver que dicen muchos temas sociales, que la objetividad, que qué piensan los otros, que la importancia de la ciencia, que qué va a pasar con nosotros, pero a veces se ponen fatalistas y otros sí se ponen más positivos, ¿vale? La objetividad, entendámoslo como ir al mundo real, lo que es comúnmente aceptado como objetivo. Pero además va a tener otra característica, y es que este va a ser muy detallado, ¿vale? Casi que como artículos periodísticos. El realismo, los neoclásicos, pues no tenían evidencia ni les importaba eso, ¿sí? Esto lo que les importaba eran las ideas políticas, la razón, el romanticismo hasta el día de hoy, pues lo que les interesa son las vaguedades, las subjetividades y detalles de lo que yo veo muy concreto. Pero estos están preocupados por política, detallar la situación política del país, detallar la sociedad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, cuando veamos, por ejemplo, a Dostoyevsky, ¿sí? Dostoyevsky es un autor del realismo, aunque creo que aunque Dostoyevsky no sé si era bielorruso o ruso, no me acuerdo, en Crimen y Castigo, ¿sí? Es básicamente un hombre llamado John, no estoy mal, eh, que pues nace en una pobreza y tiene que buscar algún tipo de ayuda, refugiándose en un lugar de arriendo, nace como hijo de una prostituta y quieren pues matarlo, etcétera. Y a fin de cuentas, el objeto del estudio es la situación social donde él vive, el autor. Sí, para no arruinarles el final, aunque creo que ya lo leyeron, que es básicamente la muerte. Ese es el final. Muere Elena. Entonces, básicamente son situaciones muy reales, pero también de sufrimiento, donde importa el contexto donde está. Entonces, no solamente es hablar de que la vida es bonita o que la vida es fea, sino por qué es fea. Es fea porque tengo que pagar arriendo altísimo. ¿Sí? Esas son situaciones reales y son situaciones de la sociedad y detallan los escenarios y detallan los cuerpos y detallan por qué tal cosa, por qué tal cosa. ¿Vale? Eso veremos en una corriente del realismo, un ambiente social con una historia, pero también enfocándose o tratándose de enfocar en la ciencia, en los hechos comprobables, van de la mano, ¿no? Lo real y los hechos comprobables, y también le pone fin al neoclasicismo, básicamente, y trata de ponerle fin al romanticismo, diciendo que la ciencia es absoluta y es imparcial y la ciencia no hace política, ¿sí? Positivismo, pensamiento positivo. Y además de todo eso, el siglo de los 1800 es pues el siglo del socialismo, básicamente. Entonces también los franceses van a buscar unas corrientes socialistas y van a tener la Comuna de París y unas masacres absolutas de burgueses socialistas y pobres, todos contra todos, nobleza también se mete. Entonces están en una situación muy compleja
de la cual necesitan escribir esas condiciones de cómo viven en su cotidiano, ¿vale? Y es dejar atrás toda la subjetividad. Ahora, me faltan unas más europeas, entonces vamos a hablar de eso, que no me gusta mucho, pero toca hablarlas. Resulta que una vez ya llegamos a los 1900, ¿sí? El culmen del realismo termina por ahí. Los europeos se van a comenzar a diversificar, ¿sí? Ya no es como que una escuela aquí, otra por allá, sino que pues todos van a buscar hacer todo en simultáneo, por lo cual van a hacer el vanguardismo. ¿Qué le suena a María el vanguardismo? Em, como de innovación, como algo, Ok, mm, sí, como algo actual, algo, no sé, moderno. ok, moderno, ¿algo más? Pues sí, eso. Vale, resulta que sí, pero es una innovación dramática y constante. Entonces, ¿qué tal autor escribió en Francia? Entonces yo escribo en Alemania. ¿Qué tal autor en Alemania? Entonces yo acá. Y todo es en una misma semana, todo al mismo tiempo. Y a eso le llamamos las vanguardias. Es un pensamiento influido por una cuestión de humanidad, sí, podríamos decir, o sea, a gran escala, pues eso es lo que, ya vamos a ver algunas escuelas de ello, ¿no? ¿Por qué está influido? Por un sentimiento profundo de innovación y que lo que ya hicieron está feo. También por un sentimiento socialista. Recuerden que pues Unión Soviética, Revolución Rusa, socialismo francés, socialismo alemán, etcétera. Entonces todo eso va a estar como la crítica a esa economía que los metió en dos guerras, básicamente. También pues la crítica al capitalismo, pero además también va a estar influido por la tecnología, porque hay corrientes vanguardistas que se centran mucho en el futuro y en cómo van a ser las máquinas y si vamos a tener robo humanos, etcétera. Todo eso en los años 1900, ¿vale? Y en general, precisamente la principal característica del vanguardismo es rechazar lo que ya esté. Ya todas las escuelas del vanguardismo y todas las escuelas de arte en los 1900, inicios de los 1900 en Europa, se van a centrar en eso. Que esta la semana pasada hizo tal cosa, esta semana hacemos esto. Y así van a irse todas las escuelas una por una a buscar experimentación gracias a las nuevas tecnologías, artes mezcladas, ¿sí? Mezclar cine con pintura y mezclar magia con cine, ¿sí? Que por si no lo saben, el cine, pues la magia y el cine están muy emparentadas porque la magia nace del cine, pero también van a mezclar la música y van a mezclar materiales y van a hacer obras de diferentes cosas, etcétera, etcétera. Es todo innovar porque somos muy nuevos y porque tenemos un sentimiento muy de modernidad y somos europeos y podemos hacerlo y qué chimbo, ¿vale? Eso es el vanguardismo. Y eh, una de las principales características para concluir esta parte y entrar hacia las escuelas vanguardistas es que van a rechazar la métrica, ¿vale? ¿Por qué? Porque todas las anteriores escuelas se están preocupando por un estilo literario. Cuántas palabras tiene que tener cada párrafo, cuántas cosas, si tiene que tener estos elementos textuales, que cuántos va a tener, que cuánto va a expresar. A estos les importa un pepino completo. Su escritura es de un verso libre, usan metáforas, usan lo que se les da la gana, mezclan lo que se les da la gana y crean cosas nuevas desde una innovación de rareza que les encante. ¿Vale? Y algunas de esas escuelas vanguardistas, las más importantes, van a ser las siguientes. De primeras tenemos el existencialismo. María, que ahorita le hice una pregunta existencialista. ¿Qué es el existencialismo? Eh, preguntarse, a ver, ¿cómo En la escritura, ¿no? como centrado más que todo en cosas subjetivas, pero de lo individual, como Ok, las, mm, pero ¿qué más? bueno, ¿Cuál es partiendo el más tema o menos como principal? de las elecciones, actos, Ok,
que hace una persona. ¿Y eso cómo se le llama? Y Libertad. libre. Ujú. Ok, ¿algo más? No, Vale. Precisamente eso es del existencialismo. Cuando veamos un texto donde nos estén presentando, o sea, de aquí en adelante son como características muy pequeñas porque no son escuelas tan grandes como las primeras cuatro. Con que sepan diferenciar bien las primeras cuatro, ya ven súper bien servidos porque el examen no les va a preguntar esas pendejadas. Solo se las va a colocar en algunas preguntas colateralmente, ¿vale? Pero precisamente el existencialismo es una búsqueda por lo auténtico, por la verdadera libertad ante una angustia de la subjetividad completa, ante darse cuenta que todas estas situaciones sociales lo que hicieron fue crear individuos. Y el problema es que nos tuvimos que dar cuenta en Francia que, porque esta escuela es francesa, otra vez sí, no salió de Francia la escuela de esa literatura, que la cosa estaba fea y que realmente lo que hacíamos era responsabilidad a cada cual y que no había un ser supremo que nos regulara. Por eso, el padre del existencialismo es Jean-Paul Sartre, o Sartre, o Sartre, como lo quieren recordar, que pues habla precisamente de eso. El problema de la autenticidad y la libertad es que no existe la libertad sino hasta en el momento en que se decide ser libre y se tiene la conciencia de ser libre. Las decisiones que se toman no son libertad porque estoy perdiendo la libertad de las otras opciones o porque estoy siendo influido en mis opciones. ¿Vale? Y ante eso, porque esa es una perspectiva muy, muy devastadora de decir que yo tengo la responsabilidad de todo y que no le puedo echar la culpa a nadie más, va a salir otra escuela, esta es un poquito más austríaca, por fin hacen algo los austriacos que no sea espionaje, que será el surrealismo. De esto sí sabemos en América Latina. ¿Qué es el surrealismo, Pierre? Debe ser algo, uy, es que a ver, del surrealismo, yo recuerdo un autor, al menos no de la literatura, pero sí de la pintura, que Ok, era Dalí. ok, Dalí hacía pinturas sobre sus sueños. Era ya, algo, el surrealismo es irse más allá de la realidad. ok. No es bajarle la realidad a las cosas, es irse más allá, irse a una super realidad. Es Super como, o sub realidad. yo, ese dato dice que en algún lado sí escuché que era una super realidad más que una subrealidad. No, o sea, la pregunta verdadera es irse a una realidad que no existe o es irse a una realidad que existe en mí. Una realidad que existe en el qué. ¿Es una realidad que no existe y a la cual tengo que imaginarme o es una realidad que está dentro de mí? Es una realidad que está dentro de mí, una vaina ¿Por más qué? abstracta, pero. ¿Por qué? Porque, o sea, o sea, cuando uno sueña, muchas veces no entiende como el sentido de eso, Ya, pero sigue siendo ahí una realidad, es como, es extraño. ok, vale, precisamente. El surrealismo es irse de esa realidad, o sea, está muy influido porque pues en el momento solo existía un austríaco llamado Sigmund Freud, que pues precisamente habló sobre eso, pero también sobre los estudios del subconsciente en la cultura. Entonces lo que hacen los surrealistas es ver el existencialismo, ver el realismo y decir, qué cosa tan tétrica, qué es esta realidad tan dura. Y se van al mundo de los sueños a ver cosas locas. ¿Sí? Son igualmente duras, pero son cosas locas. Y les digo que en América Latina nosotros sabemos de surrealismo porque el mismo Salvador Dalí llega a México y sale corriendo porque dice que no podía vivir en un país surrealista. Porque es literalmente el surrealismo, es tal cual romper la razón. ¿Vale? Si quieren una definición del surrealismo es eso, es romper la razón. Dalí decía, que yéndome a la pintura por pie, Dalí decía que el surrealismo es mezclar eh, una cama con una plancha de ropa, con un perchero
y con un cable de plancha y aún así tuviera sentido, ¿sí? Y todo encima de la cama, o planchar la cama, cosas así, cosas locas que no tienen sentido. No sé, alisar el papel higiénico con una plancha de pelo, eso sería surrealismo. Y lo hacemos en América Latina. Por eso, pues nosotros sí sabemos de surrealismo, porque todas estas corrientes de la larga son elevarse diciendo que somos lo máximo como europeos y que somos supremamente racionales. Y lo que dice el surrealismo es, ¿y eso a quién le importa? ¿O eso por qué sería si nosotros en nuestros sueños pensamos cosas tan locas? Y lo que es el surrealismo es retratar ese subconsciente, ese mundo imaginario que existe en mi mente a través de cosas sin sentido, pero que se escribe muy bacano y que a un público europeo le parecen maravillosas, ¿sí? Entre más raro sea el libro, más vende. Si no, vean a Gabriel García Márquez, ¿vale? Y eso es un ejemplo. Esos libros venden bastante porque los europeos viven en un mundo muy racional y ellos mismos luego se dicen como, ¿eso para qué? Entonces se van a un mundo surreal, a su subconsciente, imaginar cosas. Y su exponente es André Breton, ¿vale? Ahora tenemos otra corriente, solo voy a mencionar cuatro, si les parece bien, y pasamos al material. Tenemos otra corriente importante que es el cubismo. María, ¿qué es el cubismo? Ay, profe. Mm, a ver. Que ese es un poquito más gráfico, pero igual lo pongo en la literatura porque se Pues, describe en la literatura cosas cubismas, ¿no? o sea, yo me acuerdo enfocado al arte, que era como uso de como figuras geométricas, Ok, como buscar como que la realidad, expresarla lo más mínimo en formas geométricas, algo así, creo. ok. Precisamente ese es el cubismo, que es centrarse en las figuras geométricas. No es tanto una corriente literaria, he de decir, pero hay autores del cubismo. Y pues si nos vamos al vanguardismo, hace falta mencionar el cubismo. Entre ellos el señor Picasso. Picasso es con una sola C, que era un español, si no estoy mal, que es básicamente pues, retratar la realidad en formas mínimas a través de figuras geométricas y eso mismo en la literatura. Y por último, que no puede surgir en otro país, sino en este que les voy a decir, el dadaísmo. ¿A qué le suena a pie el dadaísmo? O primero de todo, ¿qué país imagina que saca a la luz el dadaísmo? Se me hace que es Alemania. No, pero muy cerca. Hablan alemán. Hablan alemán. Y no es Austria, no fueron nazis. Ucrania. Uf, usted se saltó Bielorrusia, Polonia, los Balcanes, Austria, Checoslovaquia. ¿Por qué Ucrania? ¿Por qué Ucrania? Porque también hablan alemán, ¿no? No, hablan ucraniano. ¿Mm? A ver, no, pues a ver. No, pues ahora sí voy a intentar con la otra. El dadaísmo me suena a dados y a que las cosas están dadas. Ok, ok, le voy a dar la pista y es que el dadaísmo surge en Suiza. Claro. A ver. Ahora sí le tiene sentido. No, sí, es que yo sí me salté varias cosas con decir Ucrania. Es que claro, ¿no? Uy, es que usted se fue para Rusia, es que ahí me jodió, ¿no? No supe qué decir. No me lo esperaba. No, pues en Suiza, ¿qué hay Y ahí? le voy a dar otra pista porque esta corriente me encanta. Surge en Suiza y además de todo surge en el año 1916. 1916. No, pues en Suiza solo recuerdo que hay duendes, tréboles de cuatro hojas. Eso es Escocia. Ay, caramba. Uy, uy, No, uy, no sé uy, ya no digo más. Ya. uy, va a terminar hablando de Lituania. Vale. Eh, el dadaísmo tiene un propósito muy raro,
que lo que lo hayan hecho ellos mismos y no nosotros, por alguna razón. Pero, básicamente, es decir, lo siguiente, y es una frase que lo resume: no somos lógicos. 1916, Primera Guerra Mundial. ¿Por qué un país que se suponía tan desarrollado, tan culto como Alemania, cae en una guerra por la supremacía alemana? ¿Por qué un país que se suponía tan ilustrado y tan justo como Francia tiene la mitad de África colonizada? ¿Por qué un país que se considera tan desarrollado con tanta tecnología tiene a la otra mitad de África esclavizada? ¿Y por qué un país tan culto como Alemania, y que se supone que tiene tanto conocimiento, quiere también colonizar más parte de África? ¿Y por qué países como eh, Países Bajos quieren tomar más pedazos de África? ¿Y por qué se están peleando entre ellos? ¿Y para qué? ¿Por qué quieren más territorio en Alemania? ¿No se suponía que esto era gente culta y que no tiene sentido matar personas? ¿Y qué hay detrás de todo eso? Y es básicamente decir, los europeos no somos lógicos. No, si fuéramos lógicos no estaríamos matándonos entre sí por poder esclavizar a personas. Eso es el dadaísmo, ¿vale? Y surge en Suiza porque Suiza es un punto en la Primera Guerra Mundial neutro. Suiza es un punto, es una convención de Francia, Austria, Italia, Alemania, Países Bajos y Holanda, perdón, Países Bajos nomás, para decir, ahí vamos a ir a pasar las vacaciones, básicamente. Hablan varios idiomas, principalmente alemán, pero ya está empezando a hablar francés. Y es un punto para vacacionar, o sea, eso nadie lo ha tocado porque después es el punto de vacaciones, es el punto neutro. Precisamente nace en Suiza por eso, porque ellos no están pasando la guerra. Al contrario, ellos están recibiendo refugiados de guerra. Y son precisamente esos mismos refugiados los que van a fundar el dadaísmo. Dadaísmo significa la pérdida del sentido. ¿Sí? Esa es la palabra, viene de dada. Eh, que, para resumir un poquito, es como perdón, es como destrucción. ¿Vale? El movimiento de la destrucción. Si al fin y al cabo se supone que somos seres tan elocuentes, seres tan inteligentes, ¿por qué los alemanes y los franceses y los ingleses y los rusos y los serbios están dando bala? No se supone que éramos inteligentes, humanitarios, etcétera. Es eso. El dadaísmo es decir, se destruyó el mundo. Esa razón que tanto nos vanagloriábamos de ella es una mentira. No existe. Y es rechazar completamente la razón. Porque si la razón fue la que los llevó a una guerra mundial, la razón no puede ser buena. Y pues esto lo van a crear refugiados. ¿Vale? Y también se va a extender a otras ciudades, Berlín, París, Nueva York, etcétera, donde pues van a rechazar la razón profundamente, van a rechazar el sentido lógico de la vida, los grandes autores que los llevaron a ese holocausto, perdón, ese holocausto no, sino a esa masacre que fue la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué se matan 6 millones de personas si se supone que somos seres racionales? ¿Vale? Eso es el dadaísmo en resumida cuenta. Un sentido de protesta de personas refugiadas que toda su vida les dijeron que eran personas racionales y pueblos desarrollados, pero se estaban matando. ¿Vale? Y listo. Y acabaríamos nuestras corrientes literarias. Quisiera pasar en los próximos 15, 30 minutos desarrollando nuestro material. ¿Vale? Y luego pues iniciamos con el club de lectura a ver qué opinan. ¿Vale? Primer dato, esto viene de un señor llamado José de la Fuente. El título es Vanguardias Literarias, una estética que nos sigue interpelando en la revista Lingüística y Literatura de Santiago de Chile. Les doy un dato curioso, las ciudades en América Latina se llaman Santiago porque es el santo patrono de España, el país de España, es como la Virgen del Carmen, básicamente. Entonces acá las ciudades se llaman Santiago, Santiago de Cali, Santiago de Chile, para honrar al patrono de España. ¿Vale? Ahí el dato curioso. ¿Listo? Entonces, por favor, lean, subrayan y esta vez me tienen que utilizar ambas bandas sin ninguna excusa.
para la cosa que quieran, pero algo tienen que poner ahí, que no sea la idea principal ni términos a subrayar. Listo, Piedra. Idea principal del primer párrafo. Pues, ya la busco, es que aún es que no tenía el PDF abierto como tal en el computador, sino que ahora la tengo como medio intenté memorizar dónde es que está. Ok. Mm, estaba- Es posible acordar que la vanguardia aparece en un periodo de transición marcado por el fin de la época moderna. Vale. María, segundo párrafo. Espera un momento, como acá. Ok. Segundo párrafo, lo puse
Desde la vanguardia presentó hasta crisis del capitalismo. Ok, Luego yo no he terminado de leer. vale. ¿El tercero no lo tiene entonces? Del tercero tengo su objetivo fundamental hasta mercaderes e industriales. Ok, vale. Pierre, tiene del cuarto, necesita tiempo. Espérame un momento, a ver. Este. Dice. Su ideario cuestiona el pasado, pretende unificar el frente revolucionario para terminar con la sociedad de clases y el pensamiento viejo. Ok, vale. 3 minutos más. Subrayen sus eh, ideas principales y utilicen las bandas. No se les olvide. Listo, María. Ideas a subrayar del primer párrafo. Conceptos. Bueno, yo subrayé eh, periodo de transición Ok, y historiográficas. vale, ¿por qué? Mm, ¿Por qué historiográficas? Ajá, Eh, Porque nos refieren a que de ahí es que están sacando que según eso pasó lo de la vanguardia, tal cosa. vale, del segundo párrafo. Mm, Istmos europeos, Ok, o bueno, protesta ok. y LEF, manifiesto del LEF. ¿Qué es LEF? No sé, profe, eso estaba buscando para tener al ladito porque no sabía qué era. Vale. El manifiesto de Lev es el frente de la izquierda del arte, que es básicamente las vanguardias rusas, lideradas por Mayarovsky y el constructivismo que no lo agregué en la de ahorita.
sino que lo puse acá en esta lectura para hablar un poquito. Básicamente, Rusia sabe lo que son caricaturas, dibujos, etcétera. Eso ya es otro nivel, pero lo veremos terminando esta clase. ¿Vale? Pierre, segundo, perdón, tercer párrafo. A ver, marcaría el manifiesto del DEF, marcaría también el arte de la comuna Ok, y también algo que subrayaría yo, al menos de tres futuristas. ok, vale. Y espero lo busco. Del último, ¿cuál subrayaría? Mm, los bolcheviques del arte. Ok, Mm, a ver, creo que con eso ya estoy. vale, perfecto. Entonces les voy a aclarar un poquito. Ah, bueno, antes se me olvida. Eh, María, ¿qué colocó en las bandas laterales? Yo estaba poniendo como las palabras que no entendía. Ok, Puse ismos, ok, estaba buscando Lev y estaba buscando Expolet Cult. ok. Eso no lo veo en el texto. Es Está por... en el último párrafo. Ok, a ver. Este. Ujú. Vale. Y en la parte de la derecha. Y ahí estaba como que tratando de resumir un poquito una idea, pero no alcancé. Ok. Ok, vale, ya está desarrollando su propio método de la derecha. Listo, Pierre, ¿qué usan las bandas? Puse fechas y momentos. Por ejemplo, Ok, en el primer párrafo creo que era 1915. Voy a ver, ok, vale, veo, veo el texto como tal. Ah, 1910, perdón. vale, Y en el lado derecho de la franja del primer párrafo puse, mm, a ver, Primera Guerra Mundial. ok, W1. vale. Pongan en español. War, World. World War One. Ok, vale. ¿Algo más? A la Mm, derecha. a la derecha puse URSS. En el segundo párrafo, a la izquierda puse, mm, de hecho a la izquierda creo que puse crisis del capitalismo, que Ok, podría verlo en siglas como CDC. ok, Mm, a ver, esta vez. Ah, en la columna izquierda puse 1905, 1923. ok, Y. En el tercero puse. ¿Cómo es que era este? No, mentira, ahí no era. Era- En el cuarto, en la derecha, puse Lev. ok, Manifiesto de Lev. vale. Entonces, voy a ir de abajo para arriba. El manifiesto de Lev, pues ya les dije, es la declaración durante la Revolución Rusa. O sea, todo esto lo estamos hablando desde el año 1917, año de la Revolución Rusa, ¿vale? El manifiesto de Lev, es decir, vamos a hacer un arte diferente, que va a ser un arte constructivista. ¿Qué es el constructivismo? Que es la siguiente escuela. Si los franceses tuvieron el realismo, los rusos van a tener el constructivismo. Básicamente lo que nos dice es que vamos a ser diferentes a esos occidentales y raritos. Vamos a mezclar el arte y la vida, ¿vale? Y vamos a crear obras que sirvan, que sean útiles, utilizando geometría, utilizando materiales industriales, cualquier cosa que podamos utilizar para crear materia,
pero que sea útil, ¿vale? Quitando pues todo eso del arte decorativo y burgués que no servía para nada, sino que vamos a hacer un auténtico arte socialista, un arte que sirva, ¿vale? Y, por ejemplo, tenemos artistas como Mayarovsky, ¿sí? Y tenemos otros grandes. Mayarovsky este era más literario, pero si les interesa el arte, tenemos artistas como Vladimir, este era Tlatlin, ¿vale? Que hace algo que se llama el monumento a la Tercera Internacional. Sí, eso lo hablaremos en la próxima clase, que era la Tercera Internacional. Pero además tiene una cosa importantísima porque el constructivismo, más allá de ser las obras físicas, esculturas, cosas, o incluso dibujemos guitarras con formas geométricas y que se puedan tocar y que tengan relieve, etcétera. Más allá de eso, el constructivismo y el arte ruso va a tener dos énfasis, el cine y la fotografía, que a la larga también demuestran, pues, el constructivismo es útil, el cine se ve, transmite cosas, y no es un cine burgués americano, porque el cine burgués americano es muy sentimentalista y no lleva nada, sino es una fábula. El cine soviético y el cine constructivista va a ser un cine revolucionario que se enfoque en lo social, en las preocupaciones humanas y no en qué opina Marilyn Monroe sobre un saco de papas y que se van posando. No, se van a centrar en las cosas importantes de la sociedad. Lo mismo en la fotografía, ¿sí? Mucho del cine y la fotografía que tenemos acá en América Latina es influido por la escuela rusa, precisamente por eso. Ya ahí sí de fotografía les puedo hablar de Alexander Rodchetzko, etcétera, ¿vale? Pero eso es la parte del constructivismo. Es escribir cosas, es hacer cosas, es tomar fotografías, cine que sirva, que sea con figuras geométricas, pero que se pueda ver que sean cosas que sirven, como las guitarras, la batería, o una mujer con la boca abierta diciendo revolución, sí, ese tipo de cosas, o las típicas bicicletas, o un salón de baile con formas geométricas, sí, es como mezclar el cubismo con el socialismo, es un poquito de eso, ¿vale? Ahora, siguiente, el manifiesto de Lev, pues es la declaración que hacen de eso. Por aquí había otra cosita. Hay que hablar de qué es la Polet Cult, ¿vale? La Polet Cult viene de una palabrita en ruso que lo voy a escribir en español, que es proletars, proletarska, proletarska, cultura. O sea, la cultura del proletariado, ¿sí? Celebrar el 1 de mayo como la fiesta nacional humana porque es el día del trabajo, honrar esas grandes festividades de la Unión Soviética, pero también al mismo tiempo es una gran supresión de las masas, ¿vale? Entonces, esos autodenominados bolcheviques del arte, revolucionarios radicales de la Revolución Rusa, socialistas del arte, se ponen de acuerdo con los escritores obreros que antes pertenecían a la cultura proletaria. Sí, esa ex Polet Cult era por la cultura proletaria, antiguos obreros proletarios que se fueron hacia la escritura. Ahí es lo que nos está diciendo. ¿Qué otra cosa? Otra de las corrientes que va a aparecer en la Unión Soviética es el futurismo, que es básicamente pues retratar situaciones futuras, ¿sí? La fotografía con cosas raras, el cine con platillos voladores, etcétera. Eso primero se lo inventaron los rusos. Y por último, cuando decimos ismos, ¿sí? Por ejemplo, capitalismo, vanguardismo, realismo, ¿sí? Hablamos de vanguardias, pero también hablamos de paradigmas, ¿sí? Son formas completas de ver un área de la vida. Hay áreas que son más universales como el capitalismo, el feudalismo, el esclavismo, pero hay otras áreas que son más artísticas, como el constructivismo, ¿vale? Eso es, son paradigmas como se tienen que regir las cosas en una determinada área. Listo, aclarando eso, creo que ya no quedaron más cosas y vamos a ver. Primera pregunta, María. Según el texto, ¿cuál es el propósito principal de analizar los periodos de transición paralelos al pasado al estudiar una vanguardia?
María. Era Leo, profe. Vale. Ahí va María. Bueno, descartaría la A. Ok. ¿Por qué? Mm, no, mentiras. A ver, espérate. Creo que la que... A ver, no. Mm, Bueno, la B. Descartaría más la B. ¿Por qué? Porque no nos están como que enfocando en que el artista repita patrones. Bueno, no sé. Ok. Es que no sé cómo explicar que no. Ok. Bueno, no se están enfocando a la originalidad de un artista. Ya. Y la C, es que podría ser la C. Estoy entre la C y la D. La A la Vale. quitaría porque pues no nos están diciendo, o sea, sí nos están como que acomodando, pero más bien como que delimitando en la Vale. historia. Como que diciendo aquí en esta época, además que todo es que aparece la vanguardia, así. Ok. Para fijar sus cronologías exactas. Bueno, no creo que ese sea el propósito de analizar el periodo de transición. Sería más bien como para acomodar un artista más o menos en lo que pasó. Ok. Así que pienso que sería la D. Última respuesta. Pide, pide, profe. A ver, una pregunta. Sí, pondría la D. ¿Por qué? Porque, bueno, nos dicen en el primer párrafo que Ujú. precisamente era bueno como analizar ese periodo de transición para ver lo que pasaba con su historia también. Vale. Sí, sí, sí. Déjeme decirle que su respuesta es correcta, precisamente. El profe dejó en suspenso. El propósito principal de analizar los periodos de transición paralelos del pasado al estudiar una vanguardia es para obtener la perspectiva diferente sobre el desarrollo y los desafíos iniciales de ese movimiento, ver cuáles son los problemas a los que se enfrentó el artista y ver por qué carajo pensó que lo que estaba haciendo era correcto, básicamente. La C, para fijar a los artistas de sus obras en una cronología exacta, no, sino es para ver en contra de qué se rebelan. Esa es la idea de una vanguardia, rebelarse. Criticar la falta de originalidad de una vanguardia por repetir patrones del pasado. Una vanguardia es directamente rechazar el pasado, no tiene sentido. La A, demostrar que todos los periodos de transición son idénticos en sus resultados. No, porque hemos tenido periodos muy sentimentales, otros muy duros,
Hemos tenido unos periodos muy racionales, hemos tenido otros muy irracionales, ¿vale? Entonces, Pierre, segunda pregunta. El texto sugiere que, a pesar de sus diversas manifestaciones, las vanguardias a nivel mundial compartían una sensibilidad común. ¿Cuál era el origen de esa sensibilidad compartida? Eh, a ver, pues viendo las respuestas, Ya, yo miraría. Hay una palabra que como que me da alguito del texto que son los sismos. Voy a buscar ok. esa palabra en el texto, que es así, sé de dónde es que estaba en el segundo párrafo. Mm, de hecho, aquí sí está, a ver. Regiones y países del mundo en que hubo sensibilidades atentas a la crisis del capitalismo. A ver, veamos si eso está correspondiente. Mm, caramba, tampoco, a ver. Pero sí está en ese párrafo. Caramba. A ver, imitación directa de modelos artísticos propuestos por ismos europeos. Mm, no sé, me pone a dudar. Reacción atenta a la crisis global del sistema capitalista. Puede ser, porque eso es algo que se relaciona con el segundo párrafo. A ver, rechazo unánime a cualquier forma cultura popular a favor del arte de élite. Rechazo, a ver, voy a buscar si es que hay rechazo. Mm, no, no hubo un rechazo. Imposición cultural de labores, pues creo que eso está en otro párrafo que trata de otro tema, más bien. Entonces, pondría la C. Qué raro, no escucho nada. ¿Aló? Uh, Ah, y creo que sí se me escucha. No sé qué sí. pasó con el micrófono. Déjeme decirle que su respuesta es correcta. Precisamente, eh, pues las vanguardias compartían un sentido en común que es el capitalismo, la razón, la lógica, todo lo que nos vendieron, ¿para qué? ¿Para qué sirve un mundo real? Todas las vanguardias nacen de oponerse, o la mayoría, perdón, nacen de oponerse al realismo. ¿De qué sirve un mundo tan real y tan lógico si estamos en medio de una guerra que ha dejado una cantidad de muertos sin precedentes? No es el mundo lógico. Hay que hacer cubitos, hay que hablar de cuál es la libertad verdadera, hay que quitarnos todas las ataduras y poner una plancha encima de un gato, sí, ese tipo de cosas. Ahora, antes de continuar, quiero hacer un ejercicio, porque tengo un planteamiento diferente para las sesiones que nos quedan. Dado el texto, quiero que María me responda a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito del texto? ¿Para qué se escribe el texto? ¿Qué trata de transmitir el texto, mejor dicho? ¿Cuál es el mensaje del texto? Y Pierre va a escuchar atentamente a María y va a escuchar fallas en su argumentación. ¿Vale? ¿Cuál es el mensaje del texto, María? ¿Qué nos quiere transmitir? Eh, bueno, yo pienso que está analizando como en cómo fue, digamos, los movimientos de vanguardia Ok, que ocurrieron en determinados lugares y cómo influyeron ok. sus causas eh, socialmente, Pero, pero ¿qué quiere transmitir? que quiere transmitir.
Y ahorita apenas termine la idea, pues Pierre nos cuenta un contraargumento, mínimo uno. Y luego hacemos la mecánica contraria, ¿vale? Bueno, pienso que quiere transmitir como el cómo ha influido lo social, las cosas sociales, la historia Ok. y en generar movimientos, pensamientos, Ajá. ¿Influido como en la qué? vanguardia y cómo también ha influido en otros lugares. ¿Cómo cuáles? Creo que al final nombra que, creo que es México, que ha influido en elementos de Latinoamérica. Ok. Vale. Última respuesta. Sí. Vale. Pierre, ¿qué fallas en la argumentación vio? Algo que me quedó sonando es que es la idea esta del anterior texto, de la anterior clase que estuvo traumático, ¿Ya? y hablaba precisamente sobre sobre también cómo la historia se relaciona a ciertos géneros literarios, o sea, y justamente era como un contrapunto acerca de esto, ¿no? ¿Ya? Y pues me da alguna idea del contraargumento para Maya, que era, pero o sea, analizar ese tipo de movimiento literario no tendría como cierta repercusión en ver la obra como un movimiento social y en ese caso como institucionalizarla y no verlo por lo que tiene. O sea, Ok. Vale. ¿María se quiere defender o, o dejamos ahí? Está re buena. Vale. Adelante. Ay, Justifique sus ideas. bueno, yo sí estaría de acuerdo que ese pensamiento de institucionalizar algo, Vale. eh, como que delimita mucho para que pues la creatividad, que se generen nuevas cosas en cuanto a la literatura, ¿no? Ujú. Y pues relacionado a eh, es curioso porque precisamente acá nos hablan de la vanguardia, que es precisamente es como innovar algo, Ok. pero lo relacionan mucho a cómo es que llega esa vanguardia por elementos sociales. Ok. Entonces, está difícil. Ok. Todavía no le había contraargumentado, le ha dado la razón. Sí, no sé qué, cómo contraargumentarla, a ver. Mm, No, profe, no sabría cómo contraargumentarla. Porque es que sí Ok. estoy de acuerdo con lo que digo. Ok, o sea, ¿admite que tiene una equivocación en su interpretación del texto o qué admite? No, o sea, bueno, a ver, yo lo que le entendí a Pierre es que lo relacionaba con el texto anterior. Ya, Mm, entonces, bueno, hoy pronto no le entendí bien la pregunta. vale, la pregunta en sí era esa interpretación de las vanguardias, en ese sentido, perdón, el sentido de el texto puesto como enseñarnos cómo las vanguardias influyen en la vida de otros entornos. No es al mismo tiempo institucionalizar una vanguardia y sesgar nuestro análisis para verlo como una institución literaria que está influida por lo social y quitarle la parte de la literatura en sí misma. María, Ok. Mm, o sea, el punto de todo el ejercicio es tratar de responder de la mejor manera posible la pregunta que está en pantalla. eso. Mm, bueno, a ver. Ajá.
No, ya Uy, me solita. Hmm, démosle un momento, tranquilos. A ver, eh, sí sería. No, pero es que le doy la razón. Yo como otra vez. Esto, Dios mío. Esa obsesión de los médicos para no dar la razón a nadie. No, pero es que la gracia es contraargumentarle, ¿no? Pero si Ok. estoy de acuerdo, ese es el problema. A ver, No, la gracia es responder la pregunta, ¿no? claro, claro. Ah, A ver. mm, uy, los médicos tienen un problema. No, profe, total. No, ahí me hice bolita. Ok, vale, un contraargumento posible podría ser que si bien, ahí trato de resolverlo un poquito, si bien el ver las vanguardias como influencias en otras sociedades, en otros entornos, puede eh, verse a través de la institucionalización de las vanguardias como entidades autónomas y bloques de pensamiento en la historia que marcan la literatura y que desde nuestras sociedades diferentes las veríamos politizadas y socializadas cuando hay ocasiones donde dichas vanguardias no eran políticas. El contraargumento está en que las vanguardias del texto son completamente sociales. El constructivismo es una vanguardia social que nace en una revolución para hacer el arte de la revolución y para mostrar la utilidad de la revolución en la vida contra el arte burgués que había predominado en Occidente, por lo cual no se puede desocializar el constructivismo, el que leímos en el texto, sino que hay que socializarlo más, porque ese es el objetivo. El objetivo era impregnar a la sociedad a través del arte y que no solo fueran murales en una pared en un museo, sino que fuera arte vivo, que estuviera en las calles, que fueran grafitis, cartelones, etcétera. Por eso diría yo que el mensaje que nos deja el texto es que esa vanguardia en específico y que la mayoría de vanguardias en específico están influidas por cuestiones sociales del capitalismo o buscando construir una diferencia hacia el socialismo soviético. Por lo cual, lo que nos busca impregnar es precisamente cómo esas influencias políticas del capitalismo y del socialismo impregnan a las corrientes literarias y artísticas para que en otras sociedades las podamos tomar y tratar de apropiarnos de esos elementos, ¿vale? Para poder entender precisamente cómo funcionaron en sus entornos. Puede ser el mensaje que nos deja el texto, ¿vale? Ahora, pregunta para Pierre, acá María se va a desquitar del daño. Eh, a ver, tenía dos, la más correspondiente en este momento sería la siguiente. ¿Desde qué postura nos habla el autor? Nos habla desde una postura que pretende ser despolitizada o está a favor del capitalismo, a favor del socialismo, o qué opina el autor, a qué le da más favorabilidad y qué ve como negativo, cuáles son sus sesgos. Bueno, al principio pensaría que, bueno, el autor como tal tiene, o sea, está dando cierto artículo que va Ajá, hacia un público académico, ya, cosa que pues impide mucho ciertas cosas guiarse completamente de su opinión, ya, porque pues tiene bajo argumentos, pero al mismo tiempo sería algo contradictorio porque pensaría, bueno, entonces el tipo no tiene sesgos, lo cual es ilógico en cierto sentido. ya. Ilógico e imposible. Ajá. Ah, Pues, o sea, uno, es imposible. ya, Entonces, a ver, yo creo, al menos, que el autor está hablando desde un análisis como más presente.
O Ok, sea, el artículo como tal está en el 2005, situado en el tiempo. Y ya, lo que pasó aquí con las vanguardias está alrededor de 1910. ajá, Y lo que permite, pues, como vimos en un texto, creo, de sociales, que se hablaba de que cuando se habla ya de una situación social, ya ha pasado un tiempo, se sí, puede dar un análisis más objetivo, un ya, análisis formal, y en este caso, ok, ese análisis formal está entre ver estas vanguardias literarias. ya, Mm, Al menos yo creo que está más ligado de la parte de la URSS que de la parte del capitalismo, ya, con la cuestión de que está hablando de una guerra, de que estas personas que estaban pasando este periodo de transición empezaron a hablar de este tipo de arte, y ya, entonces es como que estaba más del lado de esas personas que del del lado de la guerra, por ejemplo. ok. ¿Qué opina María? ¿Qué le contraargumenta? María, ahí está. No sé cómo generar bien la pregunta, pero sería como que mm, él no es que esté desde el lado del capitalismo, sino que está explicando eh, cómo esa vanguardia afectó a otros lugares y generó esas nuevas opiniones, pero no de que estuviera defendiendo eso. O bueno, no, es que no sé cómo explicar, cómo sacar una pregunta ahí. Ok. Igual, si está de acuerdo, no hay problema. Pues, o sea, estoy de acuerdo en parte, pero no estoy de acuerdo con que él solo se enfoca hacia la URSS, Ok, sino que él va como hilando el hecho de cómo se fue entrelazando las cuestiones sociales y afectando esas opiniones ok, a la vanguardia, pero entonces, pues no, no estoy de acuerdo que sea solo hacia la URSS. vale. Ok. Entonces, diría yo que está como un poquito inclinada la balanza, sí, o sea, para responder a esa pregunta. eh, el autor habla desde una postura latinoamericana, porque parece que es mexicano, no lo puedo afirmar, pero está publicado en México en el año 2005. Todavía se está viviendo la parte de las Torres Gemelas, está todavía viviéndose la caída de la Unión Soviética, recién se está procesando que se acaba de caer la Unión Soviética hace 15 años, eh, y pues están subiendo las mafias rusas, básicamente. En la política todo el mundo está inseguro, se está metiendo la parte de la seguridad nacional, ¿sí? Ese es el contexto del autor, suponiendo que sea mexicano. Y pues lo que tenemos es que hay una favorabilidad mínima pues hacia el estudio, o por lo menos en ese fragmento, ¿no? No sabemos el resto del artículo, hacia el estudio pues de cómo se vivió en la Unión Soviética, pero también genera unas críticas importantes hacia pues el sistema capitalista. No diría que tiene una postura marcada, sino un poquito inclinada, y pues le mete bastante asunto a las vanguardias en la Unión Soviética, más que todo por ser el tema del artículo, ¿vale? Esa sería la postura, un poquito inclinada. La idea sería que de aquí en adelante, en lo que nos queda, tomásemos unos minutos al final de cada clase para responder esas dos preguntas. ¿Cuál es el mensaje del texto? Porque es una pregunta que siempre les va a salir en el examen. ¿Y desde qué postura habla el autor? Porque es una pregunta que siempre les va a salir en el examen. Si hay más personas, pues agrego otra tercera pregunta. En este caso, pues solo hay dos. Listo. Hay más las preguntas que quedan, pues yo se las dejo a ustedes para que las respondan ahí. ¿Vale? ¿Hay más preguntas? ¿Quisieran levantar la mano en este momento? ¿Algo que haya quedado pendiente de la clase? ¿Entendimos bien cómo pasamos del renacimiento al neoclasicismo, al romanticismo, al realismo? Vale, yo creo que sí, no levantaron la mano, entonces cierro acá y
Aquí.